Bien, esta eh, segunda semana, bueno, esta sexta semana, perdón, vamos a iniciar el tema de fonética y fonoaudiología. Este es un tema que está relacionado con todo lo que hemos visto anteriormente, pero ya vamos a abordar otros contenidos, ¿sí? Así que presten mucha atención. Vamos a empezar con lo que va a ser una introducción a lo que es la fonética y la fonoaudiología. Licenciado, se le escucha un poco cortado. ¿Se escucha un poco entrecortado? Totalmente entrecortado. Sí, se escucha entre... Sí, le dice, no se le entiende. Ahora se escucha mejor. Sí, ahora Sí, sí, licenciado. Ahora sí se lo escucha. Muy bien. Si se vuelve a cortar, por favor me hacen saber, ¿ya? Bien. ¿Qué vamos a avanzar hoy? Vamos a revisar todo lo que son los aspectos de la lengua, pero relacionados a la fonética y a la fonoaudiología. Habíamos dicho que todo inicio del lenguaje va a comenzar en nuestra mente, ¿no ve? La lengua. Cuando en nuestra mente buscamos un significante para expresar un significado. Ahí va a iniciar. Ahora, cuando nosotros estamos teniendo en nuestra mente algún elemento, quiero decir algo, eso se tiene que traducir en algunos fonemas, ¿ok? Porque hemos aprendido a traducir nuestros pensamientos a los fonemas. Por ejemplo, si yo quiero decir la palabra árbol, pues voy a tener que empezar a recordar, aunque esto ocurre obviamente muy rápido, pero voy a tener que empezar a buscar la letra A, la letra R, la letra B y así. A eso se va a denominar fonemas. ¿Qué son los fonemas entonces? Pues son las letras que nosotros tenemos, que varían de idioma a idioma. ¿Lo ven? Nosotros en el alfabeto español vamos a tener 24 fonemas. 24 fonemas que corresponden a las letras del abecedario, ¿ya? Y a esa ciencia se la va a denominar fonología, a este estudio de estos fonemas, ¿ya? Ahora, se dice que estos fonemas son limitados porque en cada alfabeto hay una cierta cantidad de fonemas. Hay alfabetos con menos fonemas y alfabetos con más fonemas, como el francés, por ejemplo. En nuestro caso tenemos solo 24 fonemas y esos es los que vamos a estudiar ahora. Esa es la fonología, ¿ok? Y recuerden que para hablar de fonología tenemos que usar estas dos barritas diagonales. No se pueden olvidar. Estas dos barritas son las que simbolizan los fonemas, es decir, la forma escrita de los fonemas. ¿Cómo se representa? La A, la R, si yo quiero decir árbol, ¿no ve? Entonces, estas dos barritas son importantes y se utilizan para denominar fonemas, ¿ok? Ahora, ya pasando al tema del habla, sabemos que el habla es la materialización de la lengua, es decir, ya no solo va a estar en mi mente, lo voy a expresar al mundo exterior. Y a eso se va a denominar habla, ¿no? A la expresión externa. Para hablar, yo necesito articular y voy a emitir sonidos. A esos sonidos se va a denominar fonos, ¿ok? A los sonidos del habla se los denomina fonos. ¿Por qué se los denomina fonos? Porque son sonidos.
Y las mismas letras también son fonos, pero ya no la forma gráfica de esas letras, sino su forma oral. Es decir, si yo quiero decir la palabra igual árbol, pues voy a tener que graficarlo en medio de corchetes, la misma letra, pero en medio de corchetes. Cuando está en medio de corchetes, hace referencia a su sonido, no a la letra como tal, sino a su sonido. ¿Ve? ¿Cuál es el sonido de la A? Pues A. ¿Ve? ¿Cuál es el sonido de la R? Rrr, al sonido. ¿Se entiende? Entonces tenemos fonemas en la lengua y fonos en el habla, ¿ok? Y la fonética que va a estudiar justo cómo se articulan estos sonidos, ¿ya? Cómo se articulan estos sonidos, ¿ya? Y más adelante vamos a revisar con detalle algo que se denomina los grafemas. Ya los grafemas van a ser la representación escrita de las palabras, ¿no? Entonces va a ser, por ejemplo, como nosotros queremos escribir la A, la R, juntando fonemas y fonos. Esos van a ser los grafemas, ya son las representaciones escritas, la ortografía, cómo los escribimos en total. Por ejemplo, la palabra árbol tiene un acento. No es otro fonema, es el mismo fonema, pero tiene una forma de representación diferente porque su sonido, cuando está junto a otras letras, va a ser diferente. Eso lo vamos a averiguar. ¿Ok? Bien. Continuando, vamos a revisar específicamente qué es la fonética. Ya habíamos visto. La fonética entonces estudia a los sonidos del habla. Y la fonética, no se tienen que olvidar que la fonética va a representar a través de corchetes a los sonidos. Entonces, ¿qué estudia la fonética? Los sonidos. ¿Y qué son los sonidos? Pues nosotros los denominamos fonos. Sonidos, fonos, y están representados a través de corchetes. ¿Ok? Ahora, en el proceso de la fonética es necesario distinguir cómo se va a producir estos sonidos. Un poco hemos revisado en el habla, ¿se acuerdan? ¿Cómo se producen estos sonidos? Primero tenemos que activar nuestros órganos articulatorios, la articulación. Luego van a intervenir los aparatos de la fonación, de la producción de los sonidos como tal. Y luego también va a intervenir la respiración. Entonces son tres elementos de la producción articulatoria. ¿Ok? Así se producen los sonidos. Producción articulatoria. En la primera etapa vamos a hablar de las cavidades supraglóticas, ¿ya? Supraglóticas. ¿Qué son las cavidades supraglóticas? Se las va a denominar así porque van a estar por encima de la glotis, de la cavidad glótica. Entonces, ¿qué está por encima? Pues vamos a tener a la nariz, la cavidad nasal, a la cavidad bucal o la boca, por donde va a entrar o salir el aire cuando quiero hablar. ¿Ven? Detrás de la cavidad bucal, pues esta se va a conectar directamente con la faringe, la faringe. Y esta se va a conectar con la laringe, ¿ya? Y la cavidad glótica se va a encontrar en esta parte, justo por debajo de la laringe. Ahora, esta parte se las llama cavidades supraglóticas porque están por encima de la glotis. Pero como estas están por encima, va a haber elementos que van a estar por debajo. ¿No ve? Los elementos por debajo de la glotis o de la cavidad glótica van a ser las cavidades infraglóticas. Y aquí ya vamos a tener a las que están por debajo. La tráquea, que es igual a la continuación del conducto de la laringe. Los bronquios que van a conectar a los pulmones nos van a ayudar a respirar. Tenemos dos por cada pulmón, o sea, uno por cada pulmón, en total dos. Y los pulmones como tal, ¿no? Que igual tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Entonces, todos estos elementos se van a activar, ¿ok? Se van a activar.
Y gracias al funcionamiento de estos elementos, los fonos se van a producir, es decir, los sonidos se van a producir. Los sonidos se van a producir. Cuando yo quiero decir árbol, voy a empezar a articular desde la boca. Árbol. ¿Ok? Y complementariamente, no se olviden función del diafragma, ¿no? Que es la parte inferior de los pulmones, músculo que está por encima del estómago, que igual nos ayuda a contener el aire. Es parte de las cavidades. ¿Ok? Entonces, todos estos órganos participan. Ahora, vamos a distinguir, clasificar estos sonidos. Vamos a hablar de la clasificación de los sonidos. Y los sonidos se van a clasificar en vocálicos, porque van a ser las vocales, o consonánticos, porque van a ser las consonantes. ¿Ya? Vocálicos y consonánticos. Esas son las clasificaciones del sonido. Ahora, los sonidos vocálicos, pues hacen referencia a los sonidos de las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros pronunciamos los sonidos vocálicos, una característica de las... ¿Por qué se llaman vocales? Estas y no otras articulan de una a las consonantes. Son diferentes. El aire va a pasar directamente por todas las cavidades que hemos mencionado. La tráquea, la laringe, la faringe, la boca. No va a encontrar ningún obstáculo. ¿Ya? Vamos a ver ahorita a qué nos referimos con obstáculo. El aire va a salir de forma directa. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo A, E, I, el aire sale de forma directa. Y además van a vibrar las cuerdas vocales, ¿ok? Las cuerdas vocales van a ser un conjunto de músculos muy delgaditos que están unos al lado de otro. Cuando nosotros hablamos, estas cuerdas vibran porque el aire entra y sale, como las cuerdas de una guitarra. Si nosotros las tocamos, se mueven, ¿no ven? Pero aquí se van a mover con el simple contacto con el aire. Ahora, en los sonidos vocálicos, las cuerdas vocales siempre van a vibrar, no se van a olvidar. No tiene obstáculo y las cuerdas vocales vibran, ¿ok? Por eso son vocálicos. Ahora, podemos clasificar los sonidos vocálicos de acuerdo a los 5 fonemas que nosotros tenemos. Solo tenemos 5. Y estos se clasifican de acuerdo a la abertura de la cavidad bucal y respecto al lugar de articulación. Ahorita vamos a ver eso. A la abertura de la cavidad bucal, ¿cuánto abres tu boca cuando pronuncias la A, la E, la O, la U? Y también cómo pones tu lengua dentro de la boca, ¿ya? Cómo tu lengua se mueve al pronunciar estas palabras. Entonces, vas a obtener diferencias de acuerdo al modo y al lugar de articulación, que igual lo vamos a ver. Ahora, esta parte es importante y ahorita la vamos a explicar, no se preocupe, con un gráfico más claro. Como les decía, las 5 vocales, todas tienen en común que no tienen obstáculo, no obstaculizan el aire cuando se pronuncian y que las cuerdas vocales vibran cuando se pronuncian. Eso es lo que tienen en común todas las vocales. ¿Cuáles son sus diferencias? Sus diferencias va a estar en cómo abrimos la boca y cómo vamos a mover la lengua, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos, aquí está. Aquí tenemos un diagrama de cómo se articulan las vocales dentro de la boca, ¿ya? Así que esta parte, por favor, vamos a explicar el diagrama para que puedan entender lo que está escrito en la anterior tablita, ¿ok? Ahora, esta es la nariz, ¿no? Ve, aquí está nuestra nariz. Esta es la abertura de la nariz, las fosas nasales. Aquí está la abertura de la boca, para que entiendan un poquito el diagrama.
De acuerdo a lo que está dentro de lo que ocurre en nuestro paladar, dentro de nuestra boca, vamos a tener esta especificación. ¿Ya? Entonces, esta parte, la parte triangular que ustedes pueden ver si se ponen de perfil, está ahí dentro de su boca. Ahora, vamos a llamar a la parte anterior, la que está más cerca de la nariz. La que está cerquita de la nariz es la sección anterior, ¿ya? La sección anterior. La parte central va a ser la que está un poco alejada de la nariz. Y la parte posterior va a ser la que está atrás, la que está cerca de nuestra garganta, ¿ya? Entonces, anterior, central y posterior. Ahora, también la boca se va a distinguir por el tamaño, la altura en la que vamos a mover la lengua, ¿ya? Podemos hacerlo de forma baja, media o alta. Baja quiere decir que tu lengua está ahí, con tu paladar por debajo, bien alejada del paladar. Está caída, ¿sí? Pongan su lengua a ver hacia abajo, hacia abajo. Ahora pónganlo media, casi a la altura de los dientes. Eso es su posición media. Y pónganlo alto, ya chocando con el paladar, la parte de arriba de la boca, ¿ve? Hacia arriba. Entonces, esas van a ser las ubicaciones. Ahora, de acuerdo a la posición de la lengua, hemos visto que la posición de la lengua puede clasificarse las vocales en anteriores, en centrales y aquí vamos a poner posteriores, ¿ok? Esto es posterior, ¿ya? Posterior. Ahora, de acuerdo a esta clasificación, la E y la I va a ser una vocal, van a ser vocales que la lengua se va a ubicar en la parte anterior, es decir, muy cerca de los labios y de los dientes. A ver, pronuncien E, cerca de los dientes y cerca de los dientes. En su examen, cuando tengan preguntas así, ustedes solo tienen que, era anterior, a ver, pronunciaré. ¿Cómo se pronuncia la E? Entonces, si mi lengua está muy cerca de los dientes, es una posición anterior. E y anterior. Entonces, la E y la I tienen una posición anterior de la lengua. En cambio, la letra A va a tener una posición central. Va a estar en una posición central. A. ¿Dónde está la lengua en la posición central? No está ni muy cerca de los dientes, ni muy hacia atrás en la garganta. Está al medio, central. Y también puede ser posterior, por ejemplo, la O y la U son posteriores. Es decir, cuando yo pronuncio tu lengua se va como que se retrae, se va hacia atrás o se va hacia atrás. ¿Ok? Entonces está en la parte posterior. Ahora, esa es una clasificación de acuerdo a la posición de la lengua. Pero también hay una posición de acuerdo a si la lengua está arriba o abajo. Ya no si está adelante o atrás, sino arriba o abajo. Y esto ya va a estar relacionado a nuestro paladar. No se olviden que el paladar es la parte superior de la boca. ¿Ve? La parte superior, la que está hacia arriba. ¿Ok? Ese es el paladar. Y vamos a tener, de acuerdo a la abertura al paladar, altas, medias o bajas. ¿Ya? Entonces, cuando nuestra lengua está en posición baja, la lengua está pegada hacia la parte de abajo de la boca, podemos decir la A. A ver, pronuncien A. ¿Dónde está su lengua? Hacia abajo, está hacia abajo. A esta altura está, hacia abajo. En cambio, cuando pronunciamos la E, la lengua está casi a la altura de los dientes. La E va a estar a la altura de los dientes, en una posición media, a la mitad. Y va a ser alto
cuando nosotros pronunciamos, por ejemplo, la I y la U. Cuando pronunciamos esas dos letras, nuestra lengua está arriba, arriba. Por eso se dice que la I y la U son altas. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Sí. Fácil, solo tienen que hacer el ejercicio para no olvidarse. Finalmente, de acuerdo a la posición de los labios, ¿cómo se van a clasificar las vocales? Vamos a tener vocales abiertas, porque aquí solo tienen que pronunciar A. Cuando pronunciamos la A, nuestra boca se abre, los labios se abren. A. Cuando pronunciamos O, nuestra boca se abre un poquito, es semiabierta. ¿Ve? Y cuando es cerrado, nuestra boca va a tener va a haber cierta abertura, ¿no? Por eso puede salir el aire. Pero va a estar casi cerrado los labios. No necesitamos abrir entonces va a estar cerrado. ¿Ok? Entonces, todo esto es de acuerdo a la posición de la lengua y del paladar y de los labios. ¿Ok? Excelente. Ahora, ya esa parte de las vocales estaba como que fácil, ¿no? Arriba, abajo, medio, alto, excelente. Pero ahora vamos a lo difícil, a las consonantes. Las consonantes también van a tener formas de articulación, pero como tenemos tantas consonantes en nuestro idioma, pues van a ser bastante variadas, ¿ya? Así que ahorita vamos a revisar cómo se articulan, el punto de articulación y el modo de articulación. El punto se refiere a qué partes de tu boca están interviniendo para producir ese sonido. Los labios, los dientes, la lengua, ¿qué parte? ¿Ya? En cambio, el modo ya se refiere a cómo se mueven esos órganos para producir el sonido. ¿Ok? Ya están más relacionados, no tanto con los labios ni los dientes, sino más con la garganta, las cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al punto de articulación, vamos a tener todas estas clasificaciones. Las consonantes se pueden dividir de acuerdo al punto de articulación. Déjenme ampliar. Ay, no se puede, son muchas letras. Ahora sí, de acuerdo al punto de articulación, al punto, vamos a dividir las consonantes en bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, velares y palatales. Yo sé que son muchas formas, pero todo está en el nombre, ¿ok? Las bilabiales, ¿qué significaba bi? Dos. Dos. Un par. Muy bien, dos o un par. Labiales. Entonces quiere decir que van a intervenir los dos labios, los de arriba, que se llaman superiores, y los de abajo, inferiores, ¿no ve? Labios superiores e inferiores. Cuando digo el sonido de la estoy juntando mis dos labios, ¿no? Mis labios se mueven. Cuando digo también. Cuando digo también. Entonces los labios aquí intervienen para ese sonido. Los labios son protagonistas para estos sonidos. Por eso se llaman bilabiales. También podemos tener las labiodentales. Las labiodentales, ya, como su nombre lo dice, labios y Dientes. muy bien. Entonces van a interferir labio, diente, labio, diente. Específicamente el labio inferior, el de abajo, se va a apoyar con los dientes superiores. El labio inferior va a chocar con los dientes superiores. Cuando yo quiero hacer el sonido de la... A ver, hagan ese medio silbido de la... Ese sonido de la F, F,
hace que tu labio de abajo se junte con tu diente de arriba. Por eso es casi como un silbido la F. ¿Ok? Entonces, labiodentales. Luego tenemos a las dentales. Aquí ya se apoyan en los dientes. La lengua se va a apoyar en los dientes superiores. Y los sonidos dentales son bien característicos porque usamos los dientes. Cuando queremos decir ts, ts. A ver, hagan el sonido de la T. Ts. Los dientes participan, ¿no ve? Y con el sonido de la D también. Los dientes. La lengua va directo a los dientes superiores. D. Ahora, tenemos las interdentales. Cuando hablamos de interdentales, nos referimos a que la lengua va a salir ligeramente por los dientes superiores, es decir, va a salir la lengua, va a salir las interdentales. Estas interdentales son poco comunes y por lo general se la utiliza cuando estamos aprendiendo otro idioma o cuando vamos a tener sonidos muy específicos, ¿ok? Por ejemplo, un sonido interdental en español puede ser la Z antes de la E. Por ejemplo, si yo digo zebra, Z, Z, es un sonido que hace que Z mi lengua como que salga de mis dientes, Z, ¿no ve? No se queda dentro de la boca, sale afuera. Es este sonido de la Z con la E. Entonces, hace que yo diga Z. O zapato. Cuando digan, a ver, zapato, díganlo lento, zapato. Esa Z hace que la lengua se vaya hacia afuera. Por eso se llama interdental, porque nuestra lengua sale de entre los dientes. ¿Ok? Por lo general, las zetas. Ahora, tenemos a los alveolares. ¿Qué es los alveolares? Los alveolares tienen un sonido muy chistoso, ¿ya? Porque van a funcionar moviendo varias partes de nuestra boca. Estos sonidos alveolares van a ser aquellos que van a estar, por ejemplo, representados por la letra S. ¿Conocen el sonido de S? Van a hacer contacto con los alvéolos, que es como una pequeña crestita que está detrás de los dientes superiores. Esa parte detrás de los dientes, esos son los alvéolos. Y van a hacer como... O cuando digo... La lengua se está apoyando. No choca los dientes, ¿no ves? Se apoya por detrás, un poquito por encima de los... Esos son los alveolares. Principalmente la S y la L tienen un sonido bien evidente alveolar. También la R, porque se apoya. Y luego tenemos los velares, las consonantes velares. Es cuando la lengua va a estar hasta atrás, hasta el paladar blando. No se olviden que el paladar blando es la parte de abajo de la boca. Por ejemplo, cuando yo quiero pronunciar la letra G, G, nuestra lengua se va hacia abajo, hacia esta parte del paladar, donde está por debajo de la lengua. G. Cuando digo K, o cuando quiero decir X, X, se va hacia el paladar blando, hacia abajo. La G es bien evidente. G. Se apoya, se va hacia abajo, ¿ya? Y luego tenemos las palatales. Las palatales se apoyan en el paladar duro, el paladar de arriba, ¿ya? El paladar de arriba. Por ejemplo, cuando yo digo K, se va nuestra lengua hacia arriba, hacia arriba. También cuando puedo utilizar la parte media de la lengua, como por ejemplo, quiero decir niño, niño. Cuando pronuncio la ñ, cuando quiero pronunciar la ñ,
ño o ñandú, ñandú. Nuestra lengua se va hacia arriba, el paladar duro, ¿ve? La parte de arriba que es dura. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Licenciada, una pregunta. Adelante. ¿Podría dar un ejemplo más de interdentales? Ya, muy bien. No se olviden, todo está en el nombre. Interdental se refiere a que está entre los dientes, ¿ok? Interdental. Entonces, está entre los dientes porque nuestra lengua va a salir por de entre los dientes, no se va a quedar dentro de la boca, ¿sí? Va a salir. Por ejemplo, cuando yo digo la C, también es un sonido interdental cuando está acompañado de la E. Por ejemplo, cuando quiero decir cena, cena. A ver, hagan hincapié en esa C. ¿Dónde está su lengua? Pongan una pausa cuando estén pronunciando cena. Su lengua está saliendo, cena, sale, ¿no ve? Esto es un sonido interdental. Más común y es el cuando utilizamos las zetas. Zapato, zapallo. ¿Se entiende? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna Lice, otra pregunta? Adelante. Lice, ¿podría volver a explicar, por favor, los alveolares? Ok. Los alvéolos son una pequeña cavidad, son esos musculitos que están justo por detrás de los dientes. A ver, pongan su lengua en los dientes superiores. Ahora suban un poquito. Cuando suban un poquito, ahí van a sentir una estructura medio dura, ¿lo ven? A eso se los llama alvéolos, es decir, que la lengua se va a apoyar ahí. Cuando decimos sube nuestra lengua. A ver, hagan el sonido de la L. Se apoya en los alvéolos. Esos son los alvéolos. En el sonido de la L se apoya fuerte para que podamos pronunciar bien. Loro. ¿Se entiende? Sí, Lice, gracias. Muy bien. Ok. Ahora, de acuerdo al modo de articulación, vamos a igual dividir bastante lo que es los sonidos de las consonantes. Y las vamos a dividir en laterales, oclusivas, fricativas, africadas y vibrantes. Las laterales van a ser aquellos sonidos, son los mismos, o sea, es otra forma en la que se clasifican, ¿no? Por eso van a ver que las mismas letras pueden ser laterales y al mismo tiempo van a ser alveolares. No es que es una diferente clasificación, son otra forma, se toman en cuenta otros criterios. Aquí vamos a tomar en cuenta más qué hacen los órganos articulatorios, ya no tanto lo que hacen los labios ni los dientes, sino los órganos más internos, ¿ya? Por ejemplo, las laterales. Se dice que un sonido es lateral, como la L, porque pronuncian la L, loro, L. Cuando pronuncian la L, va a haber una obstrucción de la lengua, ¿ya? La lengua va a irse hacia arriba, loro. Como se va a ir hacia arriba nuestra lengua, el aire no va a poder salir fácilmente de la boca, porque la lengua se está yendo hacia arriba. El aire va a tener que salir por los laterales, porque la lengua obstruye, ¿ok? Lo está obstruyendo. Entonces, el aire va a salir por la derecha o por la izquierda de la lengua. Loro, ¿ok? Por eso se llama lateral. Oclusivas. Cuando escuchan la palabra oclusivo, quiere decir que algo se va a cerrar, ¿ya? Oclusivo, que se cierra, se cierra. En el caso de los oclusivos, los órganos articulatorios se van a cerrar, ¿ok? Los órganos articulatorios se van a cerrar.
¿Ok? Y como se van a cerrar, después se van a abrir, porque en algún momento tiene que salir el aire. Por ejemplo, cuando digo se cierran, se cierra todo, pero tiene que salir el aire. Entonces hay una pequeña abertura. Primero se cierran y luego se abre con la g también, con la p también, con la t también. Entonces la abertura es mínima, pero primero se cierra. ¿Ok? Los fricativos. Los fricativos, como les decía, son parecidos a los interdentales y son bien chistosos, porque el aire va a salir apenas por la boca. Va a ir como un susurro, como la s. El aire sale, pero sale rozando, como si fuera casi un silbato, ¿no? Cuando digo, realmente sale apenas de los órganos articulatorios. Cuando digo y el sonido de la y, la x o las zetas, apenas sale. Entonces sale apenas rozando los órganos articulatorios. ¿Ok? Fricativos. Y luego tenemos los africados. Los africados son parecidos a los oclusivos porque igual se van a cerrar. Al principio se cierran, pero luego se van a abrir, pero no se van a abrir como los oclusivos, sino que van a abrirse rozando. Va a haber una abertura mínima. En el caso de de los oclusivos, la apertura era grande, el sonido era claro. En cambio, cuando hablo de los sonidos africados, el aire va a salir rozando, casi como un silbido, casi como un silbido. Por ejemplo, cuando tengo la ch, cuando quiero decir, por ejemplo, choza. Cuando la C está acompañada de la H, choza, choza. Primero se cierran los órganos, chos, y luego dejan salir el aire, pero sutilmente, choza, se abre. Esos son los africanos. Y luego están los vibrantes. Los vibrantes, este es fácil. Les había dicho que hay vocales. Las vocales siempre hacen vibrar las cuerdas sonoras. Hay consonantes también que van a hacer vibrar. Entonces, van a vibrar las cuerdas vocales. ¿Ok? Por ejemplo, y va a vibrar la lengua. Por ejemplo, cuando digo rrr, a ver, hagan el ejercicio de pronunciarla. Rrr. Su lengua vibra, ¿no ve? Rrr. Es un sonido vibrante porque vibra todo el aparato fonador. Rrr. Y la lengua igual. ¿Entiende? Sí, Lice. Sí, Lice. Muy bien. Vayan practicando con ejercicios de sonido. Ahora, podemos clasificarlo también de acuerdo al pasaje del aire. Como las consonantes también, de acuerdo a cómo pasa el aire, se pueden clasificar. Y esto es fácil. Pueden ser nasales, o sea, el aire solo puede pasar o puede entrar por la nariz o por la boca, nasales y orales, ¿ya? Entonces, solo hay dos caminos, ¿no? El aire no se va a meter por la tráquea, entra por la nariz o por la boca. Por eso se llama la intervención del pasaje del aire. Por ejemplo, en las nasales, el aire va a salir por un canal nasal. Y vamos a hablar de sonidos nasales. Los sonidos nasales principalmente son la m, cuando ustedes hagan el sonido de la mamá, mamá, el aire está saliendo por la nariz, ¿ok? Mamá. O la niño, niño, sale por la nariz. Y son orales cuando esta partecita que está por encima, el velo del paladar, por encima de los dientes, se va a pegar
a la faringe. Es decir, no va a permitir que el aire nasal llegue a la cavidad de la faringe. Entonces, solo va a salir por la cavidad bucal. ¿Ok? Por ejemplo, la mayoría son sonidos orales. La b, la t, la k son sonidos que salen por la boca. ¿Ok? Y luego tenemos la última clasificación, de acuerdo a si vibra o no vibra las cuerdas vocales. Si vibran las cuerdas vocales, se los va a denominar sonoros. Y si no vibran, se los va a denominar sordos. ¿Ok? Entonces, no se olviden que las cuerdas vocales, les había dicho que son un conjunto de músculos muy delgados que están esperando que el aire ingrese. Cuando el aire ingresa y hace vibrar estas cuerdas, se las llama sonoros. La b, la g, la m son sonoros porque vibran. En cambio, cuando no vibran, se las va a denominar sordos, como la p, la t, la k, la x, la f. No es necesario que las cuerdas vocales vibran, no vibran en ese momento. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Preguntas. Lo de la fonología lo vamos a ver el miércoles. licenciada, ¿nos puede pasar el PDF? Me comunicaron que se les está publicando en la plataforma del Moodle, entonces directamente tienen que descargarlo por el Moodle. ¿De este tema ya está ahí? Imagino que sí o ya lo van a subir en el transcurso del día. Mm, al fin de la semana creo que lo suben. No lo suben, no lo suben hoy. Al final, ya lo vamos a ver, pues, y al día siguiente ya está lleno. Licenciada, ¿podría volver a explicar sobre los nasales, por favor? Ok. En el caso de los sonidos nasales, va a haber un elemento donde la nariz va a permitir la salida del aire. El aire va a salir por la nariz, ¿ok? Entonces, digamos, aquí tenemos nuestra nariz. Y cuando se trata de sonidos nasales, todo el aire de la articulación que está viniendo de los pulmones va a salir directamente por la nariz. Cuando ocurre esto, vamos a facilitar que se produzcan estos sonidos. La por ejemplo, mañana, mañana. El aire está saliendo suavemente por la nariz. ¿Por qué? Porque la caída del pelo del paladar, que es la parte del paladar de arriba, ¿no? Que está hacia atrás, cerca de nuestra garganta, va a dejar paso a que el aire salga por la nariz, ¿sí? Esta parte del velo del paladar, que es justo por aquí, no va a obstruir la salida del aire. En cambio, en las orales, este velo del paladar se va a retraer hacia atrás. Por lo tanto, el aire no va a poder salir por la nariz, va a tener que salir por la boca. Va a salir por la boca. Esa es la diferencia. ¿Ya? Gracias, licenciada. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, estamos concluyendo la sesión del día de hoy. Vamos a continuar el día miércoles.
Listo, muchachos, nos vemos hasta el miércoles.